Muy bien. Tengan todos ustedes buenas tardes, chicos. Vamos a empezar con esta parte ya de los miembros superiores, que sería parte del esqueleto apendicular. Y el hueso que nos tocaría ver el día de hoy sería este hueso largo que se llama húmero, ¿ya? Vamos a utilizar el texto a la mano como lo estamos observando nosotros aquí. Y también vamos a utilizar dos programas, que un programa ya cargado y el otro ya lo vamos a ver, ¿ya? La parte de los huesos, sobre todo la parte esquelética, siempre va a estar relacionado con lo que vendría a ser los músculos y las articulaciones, ¿ya? Con esos dos siempre vamos a estar relacionados. Bien, empecemos. Aquí me indica y me dice, ¿no? Vamos a notar que este hueso es un hueso largo, es un hueso que, a ver, espera un rato, se está corrigiendo este, ahora sí, ok, a ver. Muy bien, es el hueso más largo y grande del miembro superior. Proximalmente se articula con la escápula y distalmente se va a articular ya con dos huesos, que sería el cúbito y el radio. Con esos dos huesos distalmente se va a ir a articular. Y va a formar junto con estos dos la articulación del codo. El extremo proximal tiene una cabeza redondeada que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula, formando esa articulación llamada articulación glenumeral, también conocida como la articulación del hombro. Distal a la cabeza tenemos el primer cuello que vamos a tener, ¿no? Entonces, vamos nosotros anotando sus partes, sus estructuras. Entonces, aquí hay una articulación, les digo, es la articulación glenumeral. Pero también vamos a tener que después de esta articulación viene el cuello anatómico, que se observa como una marca oblicua, no es recto, no es perpendicular ni es lateral, que tiene una marca oblicua, ¿no? En un adulto, nos dice, constituye lo que antes era la placa epifisiaria. Entonces ya saben que en el cuello anatómico es donde nosotros vamos a tener el vestigio de que en algún momento ha existido una placa epifisiaria. Después, el tubérculo mayor es una proyección lateral. El mayor es lateral, ¿ya? Distal al cuello anatómico. Es el punto de referencia ósea palpable más lateral de la región del hombro y se encuentra justo por debajo del acromión de la escápula, que se palpa según se mencionó antes, ¿no? Es el punto más alto que nosotros podemos palpar de la articulación del hombro. Si en este momento ustedes llegarían a tocarse su hombrito, sentirían una parte puntiaguda, ¿no? Una parte sobresaliente. Esa es la articulación del acromion y por debajo, perdón, esa es la apófisis del acromion y por debajo de esta pues vamos a tener el tubérculo mayor. El menor se aloja en sentido anterior. Entonces aquí hay dos preguntas de examen. Observen. No sé si habrán dado el examen. Yo les he habilitado a ese examen que ya estaba hecho, para modo de que practiquen, ¿no? Debían subir, a entrar al Classroom y dar el examen, ¿no? Dos estudiantes ya han dado el examen y ya lo han enviado. No sé si les habrá salido su nota. Voy a revisar ahora en este momento. Ya, entonces el tubérculo mayor es un tubérculo lateral. Y me dice que está aquí, esta es la otra parte que tendría que subrayar, debajo de esta estructura llamado acromión. Ahí está. Por otra parte, el tubérculo menor, que es este que estamos viendo nosotros aquí, el menor, tiene una orientación ya no lateral, esta tiene una orientación anterior. Y entre los dos vamos a tener lo que el anterior hemos dicho, ¿no? Va a haber un surco entre estos dos que se llama surco intertubercular o surco entre el troquín. Les dije, ¿no? El tubérculo mayor se llama troquín y el tubérculo menor troquítero. Ahora, el cuello quirúrgico, que es otro cuello, ustedes saben que es un estrechamiento del húmero distal a los dos tubérculos. Entonces, primero está la cabeza, después de la cabeza el cuello anatómico.
Después del cuello anatómico, el tubérculo mayor, tubérculo menor, y después de los dos tubérculos se encuentra el otro cuello que nosotros estamos hablando, ¿no? Lo voy a marcar de la misma forma que el otro cuello y vamos a ir viendo, ¿no? Que sería este, que es el cuello quirúrgico. Ustedes ya saben por qué se le llama cuello quirúrgico, ¿no? Es aquel que se va a fracturar constantemente y es un estrecho del húmero entre distal a los tubérculos donde hemos visto. Entonces, hasta aquí ya tenemos, resumiremos antes de pasar al siguiente párrafo. Articulación glenohumeral, cuello anatómico, ¿no? Lo que antes era la placa epifisiaria, o lo que sería la placa epifisiaria en un joven, en un niño, ¿no? O en un adolescente. Y el tubérculo mayor lateral, tubérculo menor anterior, y entre estos pasa este surco intertubercular, y debajo de los dos tubérculos recién llega el cuello quirúrgico. ¿Ya? Avancemos. Bien. Está el surco intertubercular, el cuello quirúrgico, que es un estrechamiento distal de los tubérculos, donde la cabeza reduce al tallo y su nombre se debe porque tiene una alta frecuencia de fracturas en esta parte, en ese sitio. Eso ya lo sabemos. Puede ser que les pregunten, porque ya tendrían que saber, porque es una pregunta fácil y no es necesario que ustedes tendrían que equivocarse. No pueden equivocarse. El cuerpo del húmero es más o menos cilíndrico en el extremo proximal, pero gradualmente va a adoptar una forma de triángulo hasta que en el extremo distal se va a aplanar y se va a ensanchar. Y en sentido lateral a la porción de la diáfisis hay un área rugosa en forma de B o de V o B chica, como le dicen algunos, denominada tuberosidad deltoidea. Y esta tuberosidad deltoidea sirve como punto de inserción para los tendones del músculo deltoides, ¿ya? Entonces, aquí puede haber otras preguntas. Observen la pantalla, el cuerpo, ¿no? Cuerpo, ¿no? Más o menos cilíndrico, me dice, aquí está, cilíndrico. En el extremo proximal, o sea, en el extremo cercano a la articulación. Pero cuando se va a ir alejando, cuando se va a ir hacia la parte distal, empieza a cambiar de ser cilíndrico a triangular y aparte de esto se va a aplanar y se va a ensanchar en este punto, ¿ya? Y ya hemos visto la tuberosidad deltoidea. Ahora nos toca ver la tuberosidad deltoidea. ¿Saben en qué sentido lo vamos a ver? Que tiene una forma de letra B y lo vamos a ver en nuestra aplicación. Ya sabemos qué músculo se inserta en la tuberosidad del deltoides. No me digas, ¿no? ¿Qué músculo es el deltoides? Pues obviamente que es el músculo del hombro y que también en los años 70 se utilizaban trajes, ¿no? Utilizaban ternos o trajes o sacos que tenían hombreras para aumentar estos hombros y que se vea más ancha la espalda del varón. Y en la cara posterior del húmero está el surco radial que se extiende a lo largo de la tuberosidad deltoidea y contiene al nervio radial. Ya ahí está un nervio que vamos a tener. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes vean realmente en qué parte está este músculo, ¿no? A ver, vamos. Listo, aquí estamos. Vamos a la parte de anatomía. Todas estas son los músculos de la expresión facial. Vamos a ver algunos huesos. Por ejemplo, aquí está, miren, el orbicular de la boca. Aquí están el macetero, ahí está el platisma y otros músculos, ¿no? Vámonos a la región. Esperen un ratito, a ver. Aquí está, esta. Pero ya, igual, no sirve. Mire, esto que ustedes están viendo, ¿está bien en color blanco o en color negro? ¿Qué dice? Negro. Se puede ver los nervios. Ya, muy bien. Aquí está. Esto de aquí que ustedes están viendo, este músculo, este otro músculo y este otro músculo son el deltoides. Observen. Estos tres músculos son los que van a formar el músculo deltoides o también llamado músculo del hombro. Y aquí está su inervación, ¿no? Es esta
Ya. Este de aquí es la parte, la cabeza anterior del deltoides. Anterior head of the deltoid. Esta es la cabeza media Middle head of the deltoid. y esta es la cabeza posterior. Posterior head of the deltoid. Ya, entonces, ¿cuántas cabezas había tenido o vientres el deltoides? 3 había tenido. Anterior, medio y posterior. Para los que hayan visto la parte de los músculos, se han debido dar cuenta. Ya, ahora voy a quitar este músculo, voy a quitar el bíceps, voy a quitar también el braquial y lo que me va a dar como resultado es esto. ¿No? Miren. Este es el húmero. Y es donde se está yendo a insertar todo este músculo. Esta parte de aquí que vendría a ser la tuberosidad del deltoides. ¿Ya? Voy a quitar el vientre medio. Y esta estructura que estamos viendo nosotros aquí es por donde tendría que estar. Donde estaría reflejado lo que nosotros estamos hablando. Esta letra B aquí. Más o menos así. Ya, así más o menos está. Formando esa letra V. Inmediatamente abajo, que es este de aquí, este es el nervio radial, ¿no? Radial. Entonces el nervio radial es el nervio que estaba inmediatamente por debajo de este surco, continuándose más o menos, que es este de aquí, ya lo han visto. Y ese sería el músculo radial. Perdón, esperen, se me está ahí esta pantalla aparte. ¿Qué es esto? Ya. Entonces, este vendría a ser el nervio radial junto con la línea V áspera, es una especie de B chica o de V, donde se va a insertar. Ya han visto ustedes, ¿no? Listo. Entonces, vámonos al libro. ¿Les parece? ¿Cuántos vientres había tenido entonces el deltoides, chicos? 3. Anterior, medio y posterior, ¿no? Ahora, ya saben dónde se inserta en esta área rugosa que tiene forma de B chica o de V. Y dice que esta área es como para insertarse justo por debajo. Miren, en la cara posterior del húmero está el surco radial por donde pasa el nervio radial. Hay varios rasgos prominentes que se evidencian en el extremo distal del húmero. Por ejemplo, la cabeza del cóndilo humeral, también llamada capitulum. Es una formación redonda de la cara lateral del hueso que se articula con la cabeza del radio. La fosa radial, que es una depresión, es un agujero, como su nombre lo indica, fosa anterior, arriba de la cabeza del cóndilo, que se articula con la cabeza del radio cuando el antebrazo está flexionado. La tróclea, que es la polea, esta tróclea no es lateral. El capitulum sí es lateral, pero la tróclea es medial a la cabeza del cóndilo y es una superficie en forma de polea que se articula con la escotadura troclear del cúbito. Y tenemos la fosa coronoidea, al igual que hay la fosa radial, hay la fosa coronoidea, que tiene forma de corona, por eso recibe ese nombre, que es una depresión anterior y encaja perfectamente con la apófisis coronoides del cúbito. Si ustedes se han dado cuenta, la fosa radial, ¿sí?, recibe, alberga a la cabeza del radio. La otra fosa que estamos viendo, la fosa coronoidea, recibe a la apófisis coronoides. Entonces, cada una de estas, cuando el brazo o el antebrazo, perdón, se va a flexionar, es cuando recibe. Cuando están en extensión, no recibe a nadie, está desocupada esa fosa. Pero cuando hay movimientos de flexión, sí se van a formar y se van a ir a sus fosas respectivas. La cabeza del radio a su fosa radial, la cabeza de la apófisis coronoides a la fosa coronoides. Bien. En la parte posterior nosotros tenemos esta fosa, ¿no? La fosa olecraniana, que es una depresión que va a recibir al olecrano, ¿no? Recibe al olecrano
de el cúbito cuando está en flexión o en extensión? ¿Qué dicen ustedes? La fosa olecraniana. Vuelvo a repetir, la fosa olecraniana recibe al olecranon en la flexión o en la extensión. 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 Correcto. Cuando está en extensión el antebrazo, la fosa olecraniana recibe al olecranon del radio, ¿no ve? La fosa, el olecranon. La fosa olecraniana recibe al olecranon del radio. El radio no tiene olecranon, tiene cabeza. El que tiene esta estructura que es el olecranon, el único es el cúbito, ¿no? El hueso cúbito. ¿Ya? También el hueso cúbito, para que aprendan, también se le denomina hueso ulnar, ¿ok? También se le denomina hueso ulnar. Bien, el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial y lateral, como su nombre nos indica, si ustedes observan esta parte, me dice, ¿no? Epi, y aquí me dice epi. Epigastrio, ¿se acuerdan? Encima de la parte gástrica o del área gástrica. Y en este caso me dice epicóndilo, por lo tanto está por encima del cóndilo medial y por encima del epicóndilo lateral, que son proyecciones rugosas a ambos lados del extremo distal del húmero, donde se van a ir a insertar la mayoría de los músculos del antebrazo. Entonces, aquí hay unas buenas preguntas de examen, ¿no? Se insertan tendones de la mayoría de los músculos del antebrazo. No se olviden, sobre los epicóndilos medial y lateral se insertan la mayoría, no dice todos. Cuidado en el examen, cuidado en el examen. Yo les estoy marcando aquí, ¿no? No dice todos, dice la mayoría. Se puede palpar el nervio cubital sobre la superficie cutánea por encima de la parte posterior del epicóndilo medial. Ya, en la parte posterior del epicóndilo medial se puede palpar. Y es este nervio que produce un dolor agudo cuando una persona recibe un golpe en esta parte, en este sitio, por alguna razón. Y también se lo denomina al nervio cubital como el nervio de la risa. Entonces, aquí tenemos otra pregunta de examen, una muy buena pregunta de examen. Ahí está el nervio cubital. Primero me está enseñando dónde está. Está en la parte posterior del epicóndilo medial. Medial. Y también este nervio cubital es conocido por el nervio de la risa. Aunque este evento no es muy gracioso porque genera mucho dolor. ¿Está bien? Entonces, ¿qué otro nervio tiene? ¿Qué otro nombre tiene el nervio cubital? Puede ser denominado el nervio de la risa. Entonces, si yo les digo el nervio de la risa está ubicado en la parte posterior del epicóndilo medial, ¿cuál será la respuesta? ¿Falsa o verdadera? Vuelvo a repetir. Ya, sí, es correcto, es verdadero. Entonces, este sinónimo pueden utilizar en el examen, pero ustedes ya no se pueden equivocar porque ya lo han aprendido. Nervio de la risa o nervio cubital también se lo denomina nervio de la risa, es un sinónimo que estamos utilizando. ¿Ya? Vamos. Y con eso sería todo. Ahora, si quisiéramos ver nosotros estas estructuras y utilizar nuestras aplicaciones que tenemos, pues podemos hacerlo también, no hay ningún problema. Nos venimos a esta parte. ¿Sí? Entramos a lo que vendría a ser. Un segundo, aquí estamos. Y ya está, miren. Observen. Este hueso es el húmero que habíamos hablado hasta hace rato. Esta estructura que estamos viendo, miren, ya está reforzado con esto, su cápsula o su ligamento, ¿no? Capsular ligament. Y también vamos a ver lo que sería esta porción. ¿Ya? Esta es la parte del
A ver, vamos a quitar esto. Exploraremos el hueso, porque si no nos va a dar sus características. Ya, mire. En este extremo yo voy a tener lo que sería la cabeza, que ustedes han aprendido, ¿no? A ver, no quiere hacerse estudiar este. Se está amotinando como muchos de ustedes, pero aquí está. ¿Qué cabeza será esta? Bueno, solo tiene una cabeza, ¿no? Es la cabeza del húmero. Head. La parte que está de color verde es el cuello. Neck. ¿Pero qué cuello será? ¿Anatómico o quirúrgico? Anatómico. Muy bien. Y aquí están los tubérculos, ¿no? El tubérculo mayor Greater tubercle. y el tubérculo menor. Lesser tubercle. Y entre los dos, lo que sería el surco intertubercular o corredera bicipital. Intertubercular groove. Muy bien. Entonces, cabeza, cuello, ¿no? Como la vaca Lola, ¿no? Cabeza, cuello, ¿cómo es su canción de la vaquita Lola? ¿No? Tiene cabeza y tiene cola, dice. Aquí están estos dos. Cabeza, cuello, tubérculos, corredera y aquí nos queda este otro cuello, el cuello quirúrgico. Surgical neck. Muy bien. Entonces, ahí hemos visto sus estructuras. En la parte proximal, ¿cómo es el cuerpo del húmero? Cilíndrico. Mientras se va yéndose a la parte distal, se va a ir a formar, ¿qué tipo? Se va a formar, va a ser triangular y al finalizar, en la parte distal, va a ser completamente plano. Esto es el surco intertubercular, ¿no? Intertubercular groove. Y esta estructura es la tuberosidad deltoidea, Deltoid tuberosity. ¿no? Donde ustedes han aprendido que se inserta ¿qué músculo? El deltoides. También han aprendido que el deltoides tiene tres vientres, uno que es anterior, uno que es posterior y, ¿no? Uno anterior, uno medio y uno posterior. Aquí estamos viendo la parte distal. Y si no me creen, observen. Miren. Desde este punto nosotros hemos visto que es aquí, es circular, triangular y posteriormente, miren, se ha aplanado formando esta estructura. Ahora, aquí tenemos esta fosa, que es la fosa coronoidea, Coronoid fossa. ¿no? Y aquí tenemos lo que vendría a ser el capítulo, Capitulum. o qué estructura es este capítulo. ¿Quién me dice? ¿Qué otro nombre tiene? Troclo. Ya. Y aquí vamos a tener, no es la tróclea, es el cóndilo. ¿Cuál es? ¿Qué cóndilo? ¿Es medial o lateral? Lateral. Claro, es lateral. Tiene que ser lateral toda la vida. Ya. Y después tenemos al otro extremo, o no al otro extremo, al otro lado, lo que vendría a ser esta, que es la tróclea, ¿no? La tróclea que ustedes han aprendido del miembro superior. ¿Ya? Y tenemos estos que son los epicóndilos. Miren, aquí está. Este está de color café, es el epicóndilo lateral. Lateral epicondyle. Y este es el medial, Medial epicondyle. que es el sitio de inserción para la mayoría de los músculos. ¿De quién? ¿Del brazo o del antebrazo? Antebrazo. Del antebrazo. Muy bien. Y en la parte posterior, si observamos, en la vista posterior, vamos a tener nosotros este agujero que se llama fosa olecraniana. Olecranon fossa. ¿Sí? Ahí está la fosa olecraniana, donde va a entrar ¿quién? El olecran. Vámonos con la articulación del codo. Es una articulación en bisagra que nosotros estamos observando. Miren cómo se va reforzando esta articulación del codo. Y en esta parte tenemos al radio. ¿Sí? Empezaremos por el radio, a ver. ¿Y qué nos dice el texto? Para que después vayamos nosotros a hacer el reconocimiento en el huesito o en nuestra aplicación. Primero, empieza a hablar del cúbito, que está localizado ¿en qué parte? Medial. Medial es el cúbito. No pueden equivocarse. Si en el examen les pone lateral, no pueden equivocarse.
Siempre va a estar en el lado del dedo meñique, ya les he dicho varias veces, el cúbito está en el lado del meñique, se gire, se voltee, rote y demás, siempre le va a acompañar el meñique al cúbito. Y del antebrazo es uno de los huesos más largos del antebrazo, ¿no? Entonces, si les dicen que es largo el radio, no, a freír monos, no es correcto. Bien, en el extremo proximal del cúbito está el olecrano, que es una prominencia que podemos palparlo como la parte más sobresaliente del codo. Con el olecrano hay una proyección anterior llamada apófisis coronoides, que se articula con la tróclea del húmero. Y tenemos esta otra estructura, la escotadura troclear es un área grande y curva entre el olecranon y la apófisis coronoides, que parte de la articulación del codo, ¿ya? Que parte de la articulación del codo. Bien. Ahora, con el olecranon hay una la apófisis coronoides que se articula con la tróclea del húmero. La escotadura troclear es un área grande, la escotadura troclear, y curva entre el olecranon y la apófisis coronoides, que forma parte de la articulación del codo. Lateral e inferior a la escotadura troclear hay una depresión que se llama escotadura radial, que se articula, adivinen con qué, con la cabeza del radio. Justo debajo de la apófisis coronoides, esta tuberosidad cubital donde se inserta el músculo bíceps braquial. Entonces, aquí ya tenemos otra pregunta de examen. ¿Ya? Tenemos justo por debajo de la apófisis coronoides. Entonces, marcamos esto. ¿Ya? Estén con sus libros, les estoy diciendo, ¿no? Estarán marcándose. Debajo de la apófisis coronoides. ¿Sí? Debajo de la apófisis coronoides está la tuberosidad cubital. Entonces, aquí tenemos el origen de la tuberosidad cubital donde se va a insertar el músculo que ya habíamos hablado, que es este músculo que es denominado el músculo bíceps braquial. Ahí es donde va a estar insertado. Extremo distal del cúbito consiste en una cabeza que está separada de la muñeca por un disco de fibrocartílago. Ya saben que el fibrocartílago es el más fuerte, pero el menos abundante. Y en la cara posterior del extremo distal del cúbito está la apófisis estiloides. No solamente había habido apófisis estiloides en el hueso temporal, sino que también había habido apófisis estiloides en el hueso del cúbito, que es el punto de inserción para el ligamento colateral tibial que fija a la muñeca. Entonces, aquí hay otra pregunta de examen, ¿no? La apófisis estiloides me dice que es, así marcaría yo en mi texto, es punto, ¿sí?, de inserción y directamente me iría yo aquí, ¿no?, para el ligamento colateral cubital que lo va a fijar hacia la muñeca. Y eso sería todo de la parte del hueso del cúbito, ¿ya? O también llamado hueso ulnar. Ulna también se le llama, ¿ya? U-L-N-A, ulna. ¿Qué estructuras? En resumen, tuberosidad cubital, inserción del músculo bíceps braquial, ¿no? Apófisis estiloides, inserción del ligamento colateral cubital, que fija hacia a la muñeca. Vamos con el siguiente hueso. Pero antes de pasar al radio, vámonos con el cúbito, ¿les parece? Entonces, vámonos atrás, vámonos a esta parte de aquí y estamos viendo este hueso. Estamos viendo la parte anterior o posterior. ¿Qué dicen ustedes? Bien. ¿Qué viste? ¿Anterior o posterior? Anterior. Eso, muy bien.
Esta es una vista anterior. Entonces, ¿cuál de estos dos será el cúbito? Este que está con el dedo pulgar